Desde hace años, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado cerca de la CFE. Innumerables concentraciones antes de la reforma llevaron a miles de gentes a escuchar al presidente en defensa de la Comisión Federal de Electricidad. Existe una gran relación y una gran comunión de ideas entre esta empresa y Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque es el pensamiento social, porque es el compromiso de ambos, del presidente y de ustedes, de servir al pueblo de México. Esa es una voluntad fundamental que distingue a esta empresa pública, que es la más grande del país, la más importante sin duda, porque qué tan importante será llevar la electricidad a todo el país, alimentar escuelas, hospitales, habitaciones, industrias. Sí es la empresa más importante del país. Y es doblemente importante porque aún después de toda esta retórica y toda esta propaganda sobre la ineptitud del Estado, la baja calidad de los trabajos de las empresas públicas, la necesidad de hacer un mercado que nunca lo han establecido. ¿Por qué? Porque la CFE sigue pensando igual. Sigue siendo aquella empresa que creó, como aquí se mencionó, Lázaro Cárdenas, cuando no había electricidad en el país, y con un acuerdo y una decisión del gobierno empezó a crecer y permitió, con el crecimiento de la CFE, que López Mateos nacionalizara la electricidad. Cuando se encuentra López Mateos, aquí mencionado, se encuentra con problemas y exigencias de las empresas extranjeras de subir la tarifa al gusto de ellos, el presidente decide liquidar a las empresas extranjeras. Entonces, cuando lo hace, la nacionalización de la industria, ¿qué es lo que ocurre? Los pequeños grupos que no llegaban a las ciudades, que iban a donde se ganaba dinero, se da una expansión enorme, se construyen las redes, miles y miles de kilómetros son construidos por la CFE, ¿verdad? Y esa empresa sigue siendo la misma, y eso es un valor fundamental. Aquí, supuestamente, de acuerdo con estas reglas absurdas, somos diferentes, ¿verdad? Aquí es una sociedad autónoma, cada uno de los que estamos aquí. Vamos a fragmentar la CFE, vamos a hacer que compitan entre sí, pero eso no se dio, porque me consta, esta es una y sola CFE, y de todas las funciones de transmisión, de distribución, de servicio básico, de generación, saben que somos una sola empresa CFE, con el objetivo social con el que nació y con el objetivo social que hoy les pide el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente está en una cruzada, la 4T, que se dice rápido, la cuarta transformación. ¿Y de qué tamaño es la cuarta transformación? Bueno, es la voluntad del impulso y el esfuerzo del presidente por llevar el bienestar a donde no existe. Una sociedad dividida entre un México que todo tiene y otro México que no tiene nada, no puede ser una sola república. Es preciso llevar el bienestar a todos lados. Mientras existan poblaciones en donde los niños, los jóvenes no tengan acceso a los beneficios de la cultura, que es lo que es Internet, que es este canal para poder informarse, para poder comunicarse, para poder
participar en la información global del mundo entero mientras existan unos jóvenes, trabajadores, que no tengan acceso a ese bien cultural y otros sí, no hay bienestar en el país, no hay justicia, es un país dividido. Por eso el presidente, que ha defendido a la CFE y que ha dado instrucciones de rescatar a la CFE de todas estas artimañas para desaparecerla, ha tomado la decisión de que sus obras fundamentales, sus tareas principales, esté apoyado por la CFE. Por eso se creó una subsidiaria, Internet para Todos. Esta subsidiaria que aquí está con nosotros es parte de la CFE, es una subsidiaria nuestra, para empezar a trabajar desde ya hace 2 años y medio, 3, para romper esa injusticia que se comete frente a esa población que no tiene acceso a los bienes que tiene que tener. Se habla de población marginada, estos conceptos de la estadística, ¿no? Hay tantos millones de población marginada. Los marginados aquí en el estado de Nayarit, ¿verdad? La población marginada quiere decir la población que no tiene nada. Esa es la frase de economistas, ¿verdad? Una frase muy culta. La proporción marginada de cada estado son millones de mexicanos, millones de mexicanas. Eso es lo que quiere hacer el presidente con todos sus programas, que no haya esos dos Méxicos, que no haya ese concepto abstracto que se dice es la marginación. La parte de la sociedad que está marginada, quiere decir, en términos de economistas, es la parte de México en donde no hay justicia social, en donde hay bienestar. Y eso es lo que está rompiendo el presidente con un enorme esfuerzo, moviendo todos los resortes que tiene a su alcance para lograr que en México exista bienestar en todo el país. Aquí, con el señor gobernador, que es un doctor muy destacado, es un humanista, ya están haciendo un trabajo enorme para establecer un sistema de bienestar en la salud y así en todos los aspectos de la vida social. El Tren Maya es una obra social. ¿Por qué? Porque también así está fracturado México. El norte crece, el sur no crece. Es necesario hacer obras para atraer el desarrollo al sur del país. Y ese es fundamentalmente el Internet para todos. ¿A quién le podía encargar el presidente esta enorme tarea? Que ustedes sí lo saben porque recorren permanentemente las redes, las cuidan y saben dónde sí hay y dónde no hay servicios de este nuevo cuño. Gracias. Como va a ser diputado ya se puso nuevo. Muchas gracias. ¿Verdad que sí? ¿Quién podría hacer esta labor de llevar ese aspecto tan importante de la cultura y la innovación en este país? Nadie más que la CFE. Y esa es una distinción del presidente y es una confianza que tiene en nosotros. Aquí lo ha dicho César, lo ha dicho el líder del sindicato y lo han dicho ustedes, sí lo vamos a lograr. Vamos a llevar esas torres, vamos a llevar todo lo que sea necesario para que no haya un solo niño, una sola niña en el país que no pueda informarse y llegar a tener los datos que requiere para su escuela. Que no haya una sola mujer que no pueda también estar enterada de lo que ocurre en el mundo, en México y en el mundo. Esa es la tarea difícil. Hace algunos años, por ejemplo, en una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones,
tomaron la decisión de quitarle a la CFE 2 parejas de la firma de la fibra óptica. ¿Para qué? Para privatizar. Se les entregó a los privados la fibra óptica, una parte de la fibra óptica. Se las entregó por una reforma constitucional de los otros que se fueron recientemente y no hicieron nada. No hicieron nada. ¿Qué hicieron con ese tesoro que es la fibra que va en todas las torres del país? De ustedes, de la CFE, nada, ganar dinero. Van y se establecen donde hay dinero y ahí se quedan. El esfuerzo de ir hasta allá, hasta donde hay que ir, no lo han hecho. Pero ustedes sí lo van a hacer, porque esta empresa es del pueblo, porque esta empresa tiene ese compromiso en la sangre. La CFE es una familia, la CFE es una empresa que transmite sus valores de padres a hijos. Aquí están los hijos y los nietos de trabajadores que han construido la CFE. Por eso es una gran empresa, no solo por su tamaño, sino por su espíritu y por su patriotismo. Estoy seguro que lo vamos a lograr, señor presidente. Aquí está toda esta cantidad de extraordinarios mexicanos y mexicanas que lo van a hacer y lo vamos a lograr para que el presidente cumpla su propósito de llevar Internet realmente para todo México. Muchas gracias.